La pregunta de hoy es, ¿cuál es la historia real más escalofriante que te han contado? Mi abuela materna era una mujer que no se asustaba con nada. Había criado 6 hijos sola después de que mi abuelo muriera joven. Había vivido en un pueblo sin electricidad hasta los 40 años y nunca la vi llorar, ni siquiera en funerales. Era de esa generación de mujeres que simplemente seguían adelante, sin importar lo que la vida pusiera en su camino. Por eso, cuando tenía yo unos 12 años y me contó esta historia una noche que me quedé a dormir en su casa, supe que era verdad. Mi abuela no inventaba cosas, no exageraba, y mientras me contaba lo que les voy a relatar ahora, era la primera y única vez que vi algo parecido al miedo en sus ojos. Sucedió cuando ella tenía unos 30 y tantos años. Vivía en una casa grande en las afueras de un pueblo pequeño, una de esas casas antiguas con techos altos, pasillos largos y un ático al que nadie subía porque las escaleras eran peligrosas. Mi bisabuelo había construido esa casa con sus propias manos, y había partes de ella que ni siquiera él recordaba bien. En esa época mis tíos eran chicos. El mayor tendría unos 10 años, el menor apenas 4. Mi abuela cuidaba la casa, criaba a los niños, y de vez en cuando recibía ayuda de una vecina mayor llamada Doña Carmela, que vivía a 3 casas de distancia y que era básicamente la persona más chismosa del pueblo. Todo empezó con pequeñas cosas que mi abuela descartó durante semanas. Ruidos en el techo por la noche. No el crujido normal de una casa vieja, sino algo más rítmico. Pasos, lentos, deliberados, que se movían de un extremo al otro del ático cuando ella creía que todos dormían. Al principio pensó que eran ratas. El pueblo tenía muchas, sobre todo en invierno, y una rata grande podía hacer bastante ruido. Puso veneno en el ático, con cuidado para que los niños no lo tocaran, y durante unos días los ruidos cesaron, pero volvieron. Después empezaron las otras cosas. Una mañana bajó a la cocina y encontró la alacena abierta. No era raro. Los niños siempre andaban buscando algo de comer en la madrugada, pero esa noche había faltado comida. Pan, específicamente, y un trozo de queso que ella había guardado para el almuerzo. Regañó a los niños. Ellos lo negaron, y ella no les creyó porque eran niños y los niños siempre niegan todo. Pero la semana siguiente volvió a pasar, y esta vez faltó más. Pan, una lata de sardinas que había dejado en el estante de abajo, y medio litro de leche de una botella de vidrio que había quedado en la repisa. Esa vez sí llamó a los niños en serio. Los sentó a todos a la mesa y les preguntó uno por uno. Ninguno cedió. El mayor, que ya tenía edad de entender el tono de su madre, le juró por su vida que él no había bajado a comer en la noche. Mi abuela le creyó. Al mayor siempre le creyó, porque era un niño serio. Esa noche no durmió bien. Empezó a pensar en la posibilidad de que alguien entrara a la casa. Revisó las ventanas, las puertas, los cerrojos. Todo estaba en orden. La casa no tenía signos de entrada forzada. Y aún así, la comida seguía desapareciendo. Fue doña Carmela quien, sin querer, le dio la primera pista real. Una tarde que vino a tomar café, la vecina le comentó, casi de pasada, que el mes anterior había visto luz en el ático de la casa. Una luz pequeña, como de vela o de linterna, moviéndose detrás de la ventanita circular que daba al exterior. Había sido tarde en la noche. Doña Carmela tenía insomnio y miraba la calle desde su ventana. Pensó que sería mi abuela o uno de los niños, y no le dio mayor importancia. Ni siquiera lo mencionó hasta ese momento porque, como ella misma dijo, no quería meter la nariz donde no la llamaban. Mi abuela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ella no había subido al ático en meses. Los niños tenían prohibido hacerlo. Y sin embargo, alguien había estado ahí arriba con una linterna en la madrugada. Esa misma tarde, antes de que oscureciera, subió al ático.
Las escaleras crujieron bajo su peso. Algunas tablas estaban flojas y tuvo que apoyarse en la pared para no perder el equilibrio. El ático olía a polvo y a algo más, algo que no supo identificar en el momento, pero que después, años después, describiría como olor a persona, a sudor viejo, a ropa sin lavar, al calor húmedo de un cuerpo humano en un espacio cerrado. Al principio no vio nada fuera de lo normal. Cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas grises, una ventana pequeña con el vidrio sucio que apenas dejaba pasar la luz del atardecer. Empezó a revisar metódicamente, abriendo cajas, moviendo muebles. Fue detrás del ropero más grande donde lo encontró. Una especie de cama improvisada, un colchón delgado, viejo, que no reconoció como suyo, cubierto con una manta doblada. Al lado, una caja de cartón que hacía las veces de mesita de noche. Encima de la caja, una linterna pequeña, 3 libros de bolsillo, una botella de agua y los restos de comida que había desaparecido de su alacena, envueltos en papel de periódico. Alguien vivía en su ático. No era un visitante ocasional, no era alguien que hubiera entrado una vez. Era alguien que había instalado una vida ahí arriba. El colchón tenía la forma de un cuerpo, hundido por el peso de noches repetidas. Los libros tenían marcadores. La botella era recargable y estaba casi llena. Quien fuera que vivía ahí, lo hacía con cierta comodidad, con cierta rutina. Mi abuela bajó del ático, tomó a sus hijos, salió de la casa y caminó directo a la casa de doña Carmela. Esa noche durmieron los 5 apretujados en el cuarto de la vecina mientras el marido de doña Carmela y otros 2 hombres del pueblo revisaban la casa de arriba abajo. No encontraron a nadie, pero sí encontraron más cosas. En el ático, detrás de otro mueble, había un pequeño agujero en la pared que daba a un espacio entre las vigas del techo, justo encima del cuarto donde dormían los niños. Desde ahí, si uno se asomaba, podía ver hacia abajo a través de una grieta en el cielo raso. Alguien había estado mirando a sus hijos dormir, quizás durante semanas, quizás durante meses. Nunca supieron quién era, nunca lo encontraron. El pueblo era pequeño y todos se conocían, pero nadie encajaba con la descripción de alguien sin casa que pudiera haber estado viviendo escondido. Los libros no tenían nombre. La ropa que encontraron en la caja era genérica, sin marcas. Era como si esa persona hubiera desaparecido antes de que pudieran atraparla. Mi abuela vendió la casa ese mismo año. Nunca volvió a hablar del tema, salvo esa noche conmigo, cuando yo tenía 12 años y ya era demasiado tarde para que pudiera olvidarlo. Lo que más la perturbó, me dijo, no fue el miedo a lo que podría haberle pasado a ella o a sus hijos. Lo que la perturbó fue darse cuenta de algo muy simple y muy aterrador. Durante semanas, ella había creído conocer perfectamente las personas que había en su casa. Sabía cuántos eran, sabía sus nombres, sabía sus rutinas, y estaba equivocada. Esta historia me la contó mi compañero de trabajo hace un par de años. Se llama Rodrigo. Es una persona tranquila, poco dada al drama, del tipo que siempre tiene una explicación lógica para todo. Lo conozco hace más de 5 años y nunca lo he visto exagerar nada. Por eso, cuando llegó una mañana con ojeras hasta el suelo y me dijo que necesitaba contarle esto a alguien antes de volverse loco, lo escuché. Rodrigo tiene una hermana menor. Se llama Valentina. Tiene 3 años menos que él. Y según me describía, era su persona favorita en el mundo. Habían sido muy cercanos de chicos, y aunque de adultos la vida los había llevado a ciudades distintas, hablaban por teléfono casi todas las semanas. Valentina vivía sola en un departamento en el centro de otra ciudad. Trabajaba en diseño gráfico de forma independiente, y era, en palabras de su hermano, la persona más organizada y estable que conocía. No era de las que llamaba en pánico, no era dramática. Si Valentina llamaba fuera de su horario habitual, era porque algo real estaba pasando.
Una noche a las 2:47 de la madrugada, Rodrigo recibió una llamada de su hermana. Él me describió exactamente cómo se sintió al ver el nombre de Valentina iluminarse en la pantalla a esa hora. Primero confusión, luego ese miedo instintivo que todos conocemos cuando algo interrumpe el sueño de madrugada. Contestó de inmediato. Al otro lado de la línea, su hermana hablaba en voz muy baja, tan baja que tuvo que apretar el teléfono contra su oreja para escucharla. Y lo que dijo fue esto, casi palabra por palabra, porque Rodrigo lo repitió tantas veces que lo memorizó. Rodrigo, escúchame. Hay alguien en mi departamento. No hagas ruido, no digas mi nombre. Solo escucha. Rodrigo me dijo que en ese momento su cerebro intentó encontrar una explicación razonable. Un novio sorpresa. Una amiga que había llegado de visita. Cualquier cosa. Pero el tono de su hermana no dejaba espacio para interpretaciones tranquilizadoras. Valentina estaba aterrada, y Valentina nunca se asustaba. Él no dijo nada. Escuchó. Durante los siguientes minutos escuchó a su hermana respirar. Escuchó el silencio del departamento. Y después escuchó algo más. Pasos. Lentos sobre lo que sonaba como piso de madera, moviéndose por el departamento. Valentina no dijo nada más. Solo sostuvo el teléfono. Rodrigo, desde su cama en otra ciudad a cientos de kilómetros de distancia, escuchó cómo los pasos se acercaban al cuarto donde estaba su hermana. Escuchó cómo se detenían al otro lado de la puerta, y después escuchó cómo la manija de la puerta se movía. Valentina dejó escapar un sonido, algo entre un jadeo y un sollozo suprimido, y la llamada se cortó. Rodrigo me contó que los siguientes 40 minutos fueron los peores de su vida. Llamó a su hermana sin parar. La llamada iba directo al buzón. Llamó a la policía de la ciudad donde ella vivía y tardó varios minutos en explicar la situación porque el operador no entendía por qué él, desde otra ciudad, llamaba a reportar una emergencia en un domicilio donde no estaba. Finalmente logró que despacharan una unidad. Llamó a la madre de ambos, que vivía más cerca, y que salió en coche en ese momento aunque tardara media hora en llegar. Esos 40 minutos, sin saber si su hermana estaba viva o muerta, fueron algo que Rodrigo describió como el tiempo más largo de mi existencia. La policía llegó al departamento de Valentina. Las luces estaban apagadas. Tocaron. Nadie respondió. Finalmente entraron. Valentina estaba en su cuarto, metida dentro del closet, con el teléfono apagado en la mano, temblando. Estaba físicamente ilesa. El intruso había entrado por una ventana del baño que ella había dejado entreabierta esa noche porque hacía calor. Era un hombre que la policía identificó horas después. Un individuo con antecedentes que vivía en el mismo edificio y que al parecer la había estado observando durante semanas. Cuando la manija de la puerta del cuarto se movió, él intentó abrirla, pero Valentina, en un acto de lucidez que probablemente le salvó la vida, había arrastrado silenciosamente la silla de su escritorio y la había puesto bajo la manija antes de llamar a su hermano. La puerta no cedió. El hombre, al escuchar los pasos de los vecinos en el pasillo o quizás al intuir que algo se había activado, salió por donde había entrado. La policía lo encontró en su propio departamento, 2 pisos más arriba, durmiendo como si nada. Rodrigo me contó todo esto con una calma que tardé en entender. Después me di cuenta. Era la calma de alguien que ya había procesado el terror y lo había convertido en una historia que necesitaba sacar de adentro. Valentina estaba bien. Eso era lo que importaba. Pero había algo más que le molestaba. Algo que no lo dejaba cerrar el capítulo del todo. En algún momento de esa noche, mientras esperaba noticias, Rodrigo había revisado el registro de llamadas de su teléfono. La llamada de su hermana había durado 11 minutos. Él había escuchado esos pasos. Había escuchado la manija. Había escuchado el sonido que hizo su hermana.
y en ningún momento de esos 11 minutos se le había ocurrido hablar, gritar el nombre de ella, decirle algo, cualquier cosa, que le recordara que no estaba sola. Se había quedado en silencio, exactamente como ella le había pedido, mientras escuchaba lo que podría haber sido el último momento de vida de la persona que más quería. Eso, me dijo, era lo que no lo dejaba dormir. No el intruso, no el miedo, sino preguntarse qué hubiera pasado si en vez de quedarse callado, hubiera dicho algo. Si eso hubiera asustado al intruso y lo hubiera hecho huir antes. O si por el contrario hubiera delatado a su hermana y todo hubiera terminado diferente. Nunca va a saber la respuesta. Y eso, para alguien como Rodrigo, que necesita explicaciones para todo, es su propio tipo de pesadilla. Esta historia me la contó una amiga. La voy a llamar Sofía, aunque ese no es su nombre real. Me lo pidió ella misma cuando me autorizó a contarla, que cambiara su nombre y los detalles suficientes para que no se reconociera, pero que la contara. Creo que quería que alguien más la cargara con ella, aunque sea un poco. Sofía perdió a su padre cuando tenía 28 años. Fue repentino, un infarto, sin señales previas. Un hombre saludable de 54 años que una mañana no se levantó. Ese tipo de pérdida que no te da tiempo de prepararte, que llega como un golpe y te deja aturdida durante meses. Lo que siguió después fue el proceso de poner en orden las cosas del padre, el departamento, las cuentas, los papeles y la cabaña. El padre de Sofía tenía una cabaña en las afueras de la ciudad, en una zona de montaña baja a unas 2 horas de donde vivían. Él la había comprado años atrás como lugar de retiro personal para ir a pescar y desconectarse. Sofía había estado ahí de niña algunas veces, pero de adulta nunca había vuelto. Era el espacio de su padre, y su padre era un hombre que valoraba su privacidad. Sofía y su hermano mayor fueron a la cabaña un sábado, unas 3 semanas después de la muerte del padre, para hacer inventario y decidir qué hacer con la propiedad. Llevaron cajas, bolsas, todo lo necesario para ordenar y empacar. La cabaña era exactamente lo que recordaban, pequeña, funcional, sin pretensiones. Una sala con una mesa de madera, una cocina básica, un cuarto con 2 camas, un baño. Afuera, un porche y un camino de tierra que bajaba hasta un pequeño lago artificial. Empezaron a revisar por el cuarto, la ropa, los libros, las cosas personales del padre. Sofía me contó que fue ahí cuando empezó a sentir algo raro, una incomodidad que no supo nombrar al principio. El cuarto estaba muy ordenado, casi demasiado ordenado para ser el espacio de descanso de alguien. Todo tenía un lugar preciso. Las cosas estaban organizadas con una meticulosidad que no recordaba como parte del carácter de su padre, que en casa era más bien desordenado. Pero no fue eso lo que lo cambió todo. Fue la caja de madera bajo la cama. Era una caja antigua, con una pequeña cerradura que estaba abierta. Sofía la sacó pensando que serían herramientas o documentos. La abrió. Adentro había un diario. No era un diario personal en el sentido típico. No era un cuaderno con pensamientos o emociones. Era más bien un registro. Fechas, nombres, lugares, horarios. Todo escrito con la letra pequeña y ordenada de su padre, que era contador de profesión y escribía como si cada palabra costara papel. Sofía empezó a leer sin entender bien qué estaba leyendo. Necesitó varios minutos para que el patrón se volviera claro. Su padre había estado llevando un registro detallado de los movimientos de una mujer. No era su madre, que había fallecido años antes. Era una mujer a quien Sofía no reconoció al principio por el nombre, pero que al leer las descripciones y los lugares, terminó identificando como la dueña de una pequeña tienda en el pueblo más cercano a la cabaña. Una mujer que Sofía ni había visto un par de veces de niña sin prestarle mayor atención. El registro duraba años. 5 según las fechas. 5 años de entradas detalladas.
¿A qué hora abría la tienda? ¿Qué días era su día libre? ¿Qué auto conducía? ¿A dónde iba los fines de semana? ¿Con quién se veía? Al principio Sofía intentó encontrar una explicación benigna. Quizás su padre y esa mujer habían tenido una relación y él había llevado algún tipo de bitácora personal. Pero no había nada romántico en esas páginas. No había afecto ni cercanía. Era observación pura, sistemática, clínica. Cerca del final del diario, en las entradas más recientes, había algo diferente. La letra era menos ordenada, más apresurada. Y había frases que no eran solo observaciones, eran reflexiones. Cosas que Sofía leyó y no me quiso repetir en detalle. Solo me dijo que eran pensamientos sobre lo que podría pasar y cómo nadie lo sabría. Sofía cerró el diario. Miró a su hermano, que estaba al otro lado del cuarto sin haber visto nada todavía. Y tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles que ha tomado en su vida. ¿Qué haces con eso? Su padre estaba muerto. La mujer de la tienda, según pudo comprobar Sofía después, estaba viva y bien. Nunca había pasado nada. Nunca había habido un incidente. Nunca había una denuncia. Nunca nada. El padre de Sofía había muerto antes de que sus pensamientos, fueran lo que fueran, se tradujeran en algo concreto. ¿Qué haces con esa información? Sofía me dijo que quiso destruir el diario en ese mismo momento, quemarlo en el porche y no decirle nada a nadie, proteger la memoria de su padre, protegerse a sí misma de tener que redefinir toda una vida de recuerdos bajo esa nueva luz. Pero no lo hizo. Lo guardó. Lo tiene todavía, en algún lugar de su casa, en una caja que no abre. No sabe bien por qué lo conserva. Quizás porque destruirlo se siente como borrar algo que existió, y algo en ella no puede hacer eso. Quizás porque tiene miedo de lo que significaría olvidarlo. Su hermano nunca supo. Sofía le dijo que la caja tenía papeles viejos sin importancia y él no preguntó más. Lo que me dijo Sofía al final, lo que se me quedó grabado fue esto. Lo que más me asusta no es lo que encontré. Lo que más me asusta es que si él hubiera vivido más, yo nunca lo hubiera sabido. Me habría pasado toda la vida queriéndolo sin saber nada. Y eso significa que probablemente hay personas así a mi alrededor ahora mismo, y yo tampoco lo sé.